¿ya? No son por bacterias, ¿ya? Las bacterias son un grupo minoritario. En realidad los virus es una causa muy importante de infección. Vamos a hablar de unos 4 o 5 virus que producen virus respiratorios, pero en realidad hay muchos más que producen estas infecciones, ¿ya? Y tiene un comportamiento generalmente de acuerdo a la estación, ¿no? O sea, aparece generalmente en invierno, ¿no? Que es lo más frecuente que vemos, ¿no? Algunos de estos virus están asociados a producir infecciones en los más pequeñitos, en los niños, ¿no? Infecciones graves, y otros como el COVID y la influenza que producen epidemias, ¿no? Se estima que las enfermedades respiratorias comprenden el 75 al 80% de la morbilidad aguda, por ejemplo, este es en Estados Unidos, ¿no? Siendo el 80% de origen viral, ¿no? El 20% nomás son bacterianos. Se calcula que un individuo desarrolla en promedio 3 a 4 episodios de infecciones respiratorias al año, que pueden ser más incluso en niños de 5 a 6, ¿ya? La incidencia varía inversamente con la edad, pero la morbilidad es mayor en población adulta mayor. Los virus que principalmente causan enfermedad respiratoria aguda son influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratorio, coronavirus, adenovirus, rinovirus, metapneumovirus y bocavirus, ¿no? Generalmente casi todos los virus respiratorios, su periodo de incubación es corto, ¿ya? De 1 a 4 días. Se transmiten de persona a persona mediante conductas respiratorias o mediante el contacto con secreciones nasales o conjuntivales contaminadas. Se asocian con un riesgo incrementado de sobreinfección bacteriana, sobre todo el virus de la influenza, ¿ya? Aquí este gráfico es un poquito, el objetivo es ver cómo se transmiten los virus respiratorios. Existen dos rutas para que aquí adquiramos, ¿no? Una enfermedad respiratoria, ¿ya? Existen dos tipos de elementos que una persona expulsa. Uno son los aerosoles y otros son los droplets, que en castellano es gotitas respiratorias, ¿ya? Los aerosoles se caracterizan porque pueden estar más allá de 1 metro de altura, o sea, pueden flotar en el aire a una altura mayor a 1 metro, ¿no? Como dice acá, pueden flotar en el aire por horas, pueden ser inhalados y su tamaño es menos de 5 micras, ¿ya? Menos de 5 micras. En cambio, las gotas respiratorias, el tamaño hay aerosoles un poquito más grandes, ¿no? Las gotas respiratorias pueden viajar menos de 1 metro, o sea, rápidamente por el peso caen, ¿no? Caen en el ambiente al piso en 5 segundos, no pueden ser inhalados, ¿no? Y su tamaño es más de 100 micras, ¿ya? Entonces aquí podemos ver, ¿no? Un individuo, ¿no? Que tiene un proceso respiratorio, como pueden ver aquí, y elimina, ¿no? Lo que son los aerosoles y las gotas respiratorias. Hay virus que tienen más tendencia a ser aerosoles y hay otros virus que tienen más tendencia a ser solo gotas respiratorias, ¿ya? Entonces, los aerosoles pueden durar mucho tiempo en el aire y pueden suspenderse y facilitan la transmisión. Aparte que un aerosol, como pueden ver acá, rápidamente puede ingresar a la vía respiratoria y llegar directamente a los alvéolos. Mientras más pequeño sea, las de menores de 5 micras son más efectivas en llegar al alvéolo. Las de 5 a 100 no lo son tanto. Y generalmente estas partículas más grandes se pegan en la pared mucociliar y se eliminan, ¿ya? En cambio, con las gotas respiratorias, como pueden ver acá, rápidamente caen al suelo y están acá. Entonces, ¿cómo uno se contagia? Por fómites. O sea, cuando uno tiene contacto con superficies contaminadas, es por cómo se contagia, ¿no? Digamos, una persona estornuda en su mano, no se lava la mano, te da la mano a ti y tú tocas tu cara y te contaminas, ¿no? Te pica el ojo, te frotas y te contagias, ¿no? Entonces, eso es por fómites, ¿no? También puede ser por cuerpos inertes, ¿no? Cuerpos inertes. El primer virus que vamos a ver es el virus de la influenza, ¿no? Existen 3 tipos de virus de la influenza que se llaman A, B y C, que infectan al hombre. Los de tipo A y B son los más severos, ¿no? Y el tipo A posee varios subtipos basados en 2 proteínas que tienen en su superficie, que se llaman hemaglutinina y neuraminidasa, ¿ya? Entonces, en influenza, no sé si han escuchado, ¿no? H1N1, H3N2, así. Entonces la H viene de hemaglutinina y la N viene de influenza, ¿ya? Perdón, influenza, la N viene de neuraminidasa, disculpe, ¿ya? Entonces esa es la nomenclatura,
Esa clasificación se basa en los subtipos de sus componentes. Son virus con envoltura. Ahora, para que estos virus pues alcancen la vía respiratoria y floten en el ambiente, pues necesitan tener envoltura, ¿ya? Todos los virus que se transmiten por vía respiratoria, casi todos, poseen envoltura, ¿ya? Por eso requieren de un ambiente húmedo, ¿no? La secreción respiratoria, ¿no? Son virus con envoltura, son helicoidales, casi todos tienen RNA. El virus de la influenza es RNA en sentido negativo que se replica en el núcleo. Se transmite por gotas respiratorias y se incuba en 2 días. Afecta a las células y vías respiratorias en su estructura y función. La enfermedad inicia rápidamente con fiebre, mialgia y escalofríos y luego hay síntomas respiratorios como rinitis, fiebre, mialgias nuevamente, dolor de cabeza, tos y ocasionalmente diseño respiratorio que dura más o menos 3 a 5 días. La recuperación completa puede tomar de 2 a 6 semanas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen una gripe muy fuerte, ¿no? Y que se sienten mal todavía después de 1 semana, 2 semanas de que han tenido la gripe, ¿no? Probablemente haya sido eso una influenza, ¿no? Ocasionalmente, o sea, rara vez dan neumonía viral y otras manifestaciones como encefalitis, miositis o miocarditis. La complicación más común es la neumonía bacteriana por sobreinfección. Es prevenible con la vacunación anual, ¿no? Influenza pertenece a los ortomixovirus, son virus RNA negativos helicoidales con envoltura. Ya dijimos que son 3 tipos, A, B y C, basado en las diferencias de sus antígenos de ribonucleoproteínas y matriz. El tipo es el más estudiado porque está involucrado en epidemias, causa enfermedad más severa, infecta una variedad de especies y tiene una gran tendencia a cambios de sus antígenos. Y la influenza B es una antigénicamente estable. O sea, ¿cuál es la diferencia? El virus A muta mucho, tiene varios tipos de mutaciones y eso lo hace bien difícil de controlar. Y el virus B es más estable, no muta tanto, ¿no? Sus mutaciones son escasas. El virus C también muta, pero es una enfermedad leve. Esta es la estructura del virus de la influenza. El virus de la influenza, a diferencia de los otros virus, es un virus RNA, pero su RNA no está en una sola cadena, sino el RNA está fragmentado en 8 fragmentos de ARN, ¿ya? Como dice acá, es un RNA negativo segmentado. Para los tipos A y B tiene 8 segmentos, ¿no? Acá un poquito el gráfico no ayuda, pero pueden darse cuenta que aquí hay un segmento, aquí hay otro, aquí no, hay 8 elementos aquí. Los 8 no son iguales, no son complementarios, ¿no? Y el tipo C tiene 7. En la parte externa de la envoltura posee las glicoproteínas, la hemaglutinina, ¿no? Como pueden ver acá, y la neuraminidasa, ¿no? En inglés le ponen spike, ¿no? Que es como espina, ¿no? Porque sobresale de la superficie de la envoltura viral, ¿no? Y en la parte interna poseen la proteína de la matriz que se le llama la proteína M, ¿no? La proteína hemaglutinina posee la capacidad, ¿por qué se llama hemaglutinina, no? Cuando ven aglutinina es aglutinación, entonces lo que hace es aglutinar o juntar hematíes, ¿ya? Se une al ácido ciánico o sus receptores en la célula huésped. Este es el responsable de que el virus ingrese a la célula, ¿ya? La neuraminidasa actúa escindiendo el ácido ciánico terminal, destruyendo el receptor, previniendo la superinfección o agregación de partículas virales. Es muy importante para la liberación de las nuevas partículas virales de las células infectadas y evita la acción del receptor de mucoproteína en las secreciones respiratorias, que evitaría el pasaje del virus a la célula huésped, ¿ya? Entonces, una cosa importante es esto. ¿Qué es lo que pasa? Esta neuraminidasa, tú tienes aquí el virus, ¿no? Esta es la célula huésped, ¿no? Entonces tiene acá los receptores de ácido ciánico, ¿no? Por donde entra el virus, ¿no? Y acá tienes el virus, ¿no? Ya digamos que es así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que el virus entra acá a la célula, lo que hace es se copia el ARN, se forma la hemaglutinina, se forma la neuraminidasa, y esta neuraminidasa lo que va a hacer es romper las cadenas de ácido ciánico, ¿no? Rompe las cadenas. ¿Y por qué hace esto? Porque cuando estos viriones se multipliquen y haya varios viriones en la célula huésped, cuando se rompan, o cuando salgan, ya no se van a unir al ácido ciánico en la célula huésped, porque están rotos, están destruidos. Entonces se van a ir a las otras células que tienen el ácido ciánico.
Entonces, por eso dice que evita la superinfección, o sea, que el virus que sale de la célula huésped se vuelve a introducir a la célula huésped, ¿no? Eso es lo que evita, ¿no? Entonces, esa neuraminidasa sirve para que el virus se disemine, porque puede ser que se liberan las partículas virales y se vuelven a unir al ácido ciánico que está ahí en la superficie, entonces se vuelven a entrar. Eso se le llama una superinfección. Entonces, al final no es un sistema efectivo porque la misma célula que se recarga del virus ya no tiene tanto material sintético o la maquinaria biosintética no da para producir más viriones. Pues, al final el virus terminaría solo en esa célula. Entonces lo que hace es eso, ¿no? Para impactar a otras células. ¿Ya? De ahí viene la importancia de neuraminidasa. ¿No? Bueno, este es solo un gráfico como referencia, no es para que lo memoricen, ¿ya? Son los 8 segmentos del RNA de la influenza y cada uno sintetiza una proteína, ¿no? Por ejemplo, los primeros sintetizan la polimerasa, uno es el 4 de la proteína, el 6 de la neuraminidasa, por ejemplo, ¿no? Y muestran sus funciones. ¿No? Igualito este es el ciclo del virus, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Es un virus envuelto, la envoltura se libera, el virus ingresa, ¿no? A través de una vesícula endosómica, se modifica el pH y se liberan las partículas virales. Estas partículas virales, como es RNA, tienen que transformarse en sentido negativo, tienen que transformarse en RNA de sentido positivo. Entonces aquí interviene una enzima, ¿no? Que es una polimerasa, la 3, ¿no? El número 3 en la leyenda que diga, ¿no? Entonces, esta polimerasa va a hacer que el virus de RNA negativo pase a RNA positivo, y como RNA positivo ya puede sintetizar las copias, ¿no? Negativas que se van a juntar con los viriones. El virus positivo va a ser utilizado también ¿para qué? Para la síntesis del material, estas moléculas van a ser utilizadas ¿para qué? Para producir más copias negativas y también para producir las proteínas del virus, ¿no? Una vez que se forman las proteínas del virus, estas se van a ir, van madurando en el retículo endoplasmático, pasan al aparato de Golgi y la neuraminidasa y la hemaglutinina quedan por acá en la envoltura y al final todas las demás proteínas se ensamblan en la cápsula y al final absorben un fragmento de la membrana celular de la célula huésped con la hemaglutinina y con la neuraminidasa, ¿no? Y ese es el virus que sale, ¿no? El más importante para nosotros es el virus de influenza A, que posee gran importancia clínica y epidemiológica. Posee una gran habilidad para desarrollar subtipos a través de los procesos de mutación e intercambio de genes completos entre cepas llamado reordenamiento, ¿no? Estos procesos dan lugar a cambios antigénicos llamados derivas antigénicas o drift, mutación, y salto antigénico o shift, reordenamiento o recombinación. Entonces, el virus de la influenza tiene esta capacidad de mutar y de cambiar a varios otros subtipos, ¿no? Cuando el cambio es pequeñito se llama drift antigénico y cuando el cambio es grande se llama shift antigénico, ¿ya? Se reconocen 18 subtipos de hemaglutinina y 11 de neuraminidasa de la influenza A que circulan en aves y mamíferos que constituyen un reservorio de genes que pueden reorganizarse o mezclarse con cepas del ser humano. Otra capacidad que tiene el virus de la influenza es que en un individuo pueden estar los dos virus y ser dos virus distintos y combinarse en un nuevo virus. Ya, esa es otra capacidad, ¿no? Influenza A en el hombre cobran importancia las hemaglutininas 1, 2 y 3 y las neuraminidasas N1 y N2, ¿no? Hay una nomenclatura, ¿no? Los subtipos mayores son designados de acuerdo a los antígenos, ¿no? H1N1, H3N2, pueden haber diferencias antigénicas en cada subtipo, por ejemplo, ¿no? Esta es la nomenclatura, ¿no? El virus es H3N2, pero es del tipo A, que se ha encontrado en Texas y aparecen otras características, ¿no? Igualito hay un H3N2 en Bangkok y también tiene otras características, ¿no? Otros subtipos, ¿no? Entonces, eso es, pues, si se dan cuenta, hay una gran variabilidad del virus. Los cambios antigénicos involucran antígenos de hemaglutinina y neuraminidasa y también los genes estructurales y no estructurales. Pueden ser una o varias mutaciones. Estas mutaciones son causadas por la enzima ARN polimerasa viral porque carece de capacidad de corrección, ¿no? Entonces, este virus muta tanto, ¿por qué? Porque su ARN polimerasa falla mucho, ¿no? Falla mucho. Entonces, la frecuencia de estas mutaciones, en el caso del drift o deriva antigénica,
es cada año, y en el caso de shift o salto antigénico es impredecible. O sea, cada cierto tiempo, 5, 6 años, 7 años, aparece un salto antigénico y aparece un nuevo virus. ¿Ya? Es lo que pasa, y estos saltos antigénicos son los que son responsables de las epidemias. ¿Ya? La vez que apareció la epidemia de H1N1 era porque apareció este salto antigénico, ¿no? Aquí podemos ver la diferencia entre el drift antigénico y el salto antigénico, ¿no? En el drift antigénico, aquí está el genoma del virus, ¿no? Los 8 fragmentos. Pueden ver que su envoltura, la hemaglutina tiene color morado y la neuraminidasa tiene color verde. Se produce una mutación, y ¿qué es lo que pasa? En el genoma cambia una secuencia de bases. ¿Y qué va a dar lugar? A que su hemaglutinina ya no sea totalmente de color violeta, sino que tenga una franja amarilla. Y eso es suficiente para que el virus ya no sea reconocible, ¿no? Por la inmunidad. Hay otra segunda mutación y se acumula, ¿no? Y hay otro cambio más en la neuramina, perdón, en la hemaglutinina, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, estas mutaciones, este tipo de mutaciones se le llama drift antigénico. Como pueden ver, son mutaciones pequeñitas, porque en la proteína todavía hay un componente morado, ¿no? No es totalmente el cambio de color. En el cambio, en el drift, en el shift, perdón, en el salto antigénico, ustedes pueden ver acá, tenemos nuestro virus de la influenza del humano y tenemos nuestro virus de la influenza del animal, ¿no? El del animal es todo amarillo, ¿no? La hemaglutinina y la neuraminidasa. Del humano, la hemaglutinina es morada y la neuraminidasa es verde. Entonces se produce una combinación. Acá dice, ¿no? Un reordenamiento de los genes. Entonces un gen del virus del hombre pasa, ¿no? Al virus del animal y viceversa, ¿no? Y ustedes ven que aquí cambia la expresión, ¿no? De lo que el hombre tenía hemaglutininas de color violeta, ahora son amarillas, ¿no? Y de lo que el virus del animal tenía hemaglutininas amarillas, ahora son moradas, y las neuraminidasas son verdes, ¿no? Entonces son dos virus nuevos, ¿no? Entonces eso es lo que hace que el virus sea muy difícil de controlar, ¿no? Cuando pasa eso, es que el virus, cuando pasa eso, ocurre una epidemia, ¿ya? ¿No? Igual, y aquí aparecen, ¿no? Saltos antigénicos mayores asociados con pandemias de influenza, ¿no? Entonces, aquí aparece, ¿no? Cuando cambia el H1N1, es la gripe aviar del año 1918, que es la gripe española, ¿no? En el 47, y así cada cierto tiempo ha ido apareciendo mutaciones, ¿no? Lo que pasa es que no todos los virus de influenza han llegado al Perú, ¿no? Algunos solo se han quedado en algunas regiones geográficas, ¿no? Por ejemplo, en Rusia hubo uno en el 77, en Hong Kong hubo en el 68, en Hong Kong murió 2 millones de personas, en Rusia murieron unos tantos millones de personas por esos virus, ¿no? La última del 2009 del H1N1, que es una nueva pandemia, que es un virus que se originó en el cerdo, originada de México, seguido por su diseminación en el sudoeste de Estados Unidos, ¿no? Epidemiología: el hombre es el principal hospedero del virus de la influenza, y la enfermedad respiratoria severa es la manifestación primaria de la infección. Estos virus relacionados con el hombre también circulan en mamíferos y aves. Las pandemias de influenza tienen una modalidad, han sido descritas desde el siglo XVI, siendo las más severas en 1743, hubo en 1889 al 90, 1918 al 19, que era la gripe española, 1957 al 58 la gripe del Asia, en el 68 la gripe de Hong Kong, y así, ¿no? Se reportan anualmente 1 billón de casos y 290.000 a 650.000 muertes a nivel mundial. En Estados Unidos, 36 a 45 millones de casos con 22.000 a 61 muertes al año, ¿no? Y esto no es en época de epidemia, ¿no? Es estacional, ¿no? En la época es el comportamiento habitual del virus, ¿ya? Los meses de invierno permiten al virus sobrevivir más tiempo en el ambiente. El modo de transmisión más común es propagación directa de gotas. Los brotes epidémicos de influenza A ocurren cada 2 a 3 años y los de influenza B cada 4 a 5 años. Típicamente las epidemias se desarrollan entre 3 a 6 meses y afectan al 10% de la población. El acceso a la mortalidad y ausentismo escolar y laboral son indicadores de la epidemia, ¿no? Entonces, cuando tú ves en los registros
por ejemplo, en el Perú es el SINADEF, el Sistema Nacional de Defunciones. Tú ves que ha aumentado la mortalidad, entonces tienes que revisar cuáles son las causas de mortalidad. Y si ha sido el virus respiratorio, entonces probablemente haya sido influenza, ¿no? También se dan cuenta cuando, ¿no? Obviamente, ¿no? Cuando faltan los niños al colegio, cuando faltan los trabajadores ¿no? al empleo, ¿no? Los virus humanos son muy sensibles a las condiciones ambientales. Los virus de la gripe aviar, que es el H5N1, mantienen su infectividad varias semanas fuera del huésped, ¿no? Incluso están en las heces. Estos virus son más de los animales, ¿no? Aviares de las aves. Patogenia. A partir de gotas respiratorias, el virus tiene predilección por el tracto respiratorio, ¿no? Por la presencia de sus receptores se multiplican en las células ciliadas respiratorias, donde producen el daño estructural y funcional. Entonces, al inicio, la infección ocurre en las células respiratorias, ¿ya? En las células ciliadas. Entonces, obviamente, cuando estas células ciliadas se dañan, se pierde el mecanismo de defensa, ¿no? De eliminación de las secreciones, ¿no? Entonces, se van acumulando las secreciones. La viremia raramente es detectada. ¿Qué quiere decir? Que el virus actúa localmente, no es un virus que se vaya por la sangre a otros tejidos. Se altera la síntesis proteica y de ácidos nucleicos, libera enzimas hidrolíticas lisosómicas y hay descamación y disfaceración de la mucosa respiratoria, ¿no? Entonces, se pierden las células ciliadas y hay producción de moco, ¿no? Se produce un infiltrado inflamatorio localizado constituido por mononucleares. El daño puede perdurar entre 2 a 10 semanas. Por eso es que las personas tienen síntomas todavía, ¿no? A veces pasa que te da gripe y tienes tos y tu tos te dura 2 semanas, 3 semanas, un mes, así, y en tu casa ya te están mirando feo, ¿no? Entonces es por eso, pues es por eso que probablemente sea por este virus, ¿no? El daño tisular permite la invasión bacteriana, ¿no? Entonces la característica es que cuando no funcionan bien las células ciliadas respiratorias, se acumula el moco y favorece la proliferación de estafilococos y neumococos. Bueno, acá es un esquema de cómo se produce la infección, ¿no? Estas son las principales vías de patogenia, esta es la respuesta inmunitaria y los cuadros menos frecuentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se inocula el virus por aerosoles, se produce la replicación en las vías respiratorias, hay descamación de células secretoras de mucosidad y ciliadas, ¿no? Entonces ya se alteró la barrera de defensa del epitelio y se produce el síndrome gripal, ¿no? En este momento hay una acción de los interferones, la respuesta de linfocitos T y los anticuerpos que dan protección futura, pero que también intervienen en el síndrome gripal, ¿no? Raramente lo que va a aparecer es que haya una infección bacteriana secundaria que lleve una neumonía o una neumonía vírica primaria o afectación del sistema nervioso central en la musculatura de la miositis, ¿no? Que como pueden ver están en las líneas punteadas, son eventos raros. Lo más común es que haya un síndrome gripal, ¿ya? Pero por la cantidad de casos, pues de todos esos, siempre hay alguno que hace una neumonía severa, ¿no? Para el control de la infección participa la inmunidad celular a través de los interferones que activan a las natural killer y luego linfocitos T citotóxicos, que producen crisis de células infectadas. Y posteriormente llega la inmunidad humoral. Los anticuerpos más activos son los dirigidos contra hemaglutinina, o sea, de todos los anticuerpos que se producen para combatir el virus, hay anticuerpos que van a ir contra la neuraminidasa, otros contra las proteínas de la matriz, pero los que se ha demostrado que funcionan son los que van contra la hemaglutinina, ¿ya? Como ustedes saben, la hemaglutinina es la que permite la unión a las células, ¿no? Las derivas y saldos antigénicos permiten evadir la respuesta inmunitaria en las exposiciones, ¿no? Bueno, el gráfico parece un poco confuso. Miren, desde que el virus inocula en las vías respiratorias hay un proceso de incubación, ¿no? Que son 2 a 4 días, ¿no? Luego de esos 2 a 4 días aparece una enfermedad pseudogripal sintomática, ¿no? Con una fase de convalescencia que dura varios días. Luego de la semana recién podría aparecer la infección bacteriana secundaria, ¿no? Acá podemos ver que el virus en las secreciones respiratorias generalmente está, miren, hasta más o menos los 8, 9 a 10 días, ¿no? Por ejemplo. Entonces tú puedes detectar el virus haciendo el examen del hisopado en la garganta en los primeros 9 días de la infección, ¿no? Luego no va a ser posible encontrar el virus, pero vas a encontrar los anticuerpos contra el virus, ¿no? En cuanto a la patogenia, bueno, tempranamente hay una inducción de interferones, se produce la respuesta celular, ¿no? Que es exacerbada, por eso vienen los síntomas,
de dolor, malestar, tos, gripe. Y luego vienen las alteraciones anatomopatológicas de las vías respiratorias, ¿no? La desfacelación que mencioné, ¿no? Esa es la secuencia de eventos. El cuadro clínico, influenza A y B, produce una enfermedad más severa y el tipo C, enfermedad más débil, ¿no? Ya lo hemos mencionado, periodo de incubación 1 a 4 días. Al inicio hay fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza y escalofríos. En 6 a 12 horas se alcanza la máxima severidad y se desarrolla una tos seca. Los síntomas persisten 3 a 5 días y la mejoría se logra en una semana, ¿no? Ese es el promedio, ¿no? Pero puede persistir la tos, la fatiga, debilidad inespecífica. Esta debilidad inespecífica es pues, por la miositis, o sea, el virus, algunos virus pueden llegar al tejido muscular, entonces produce como especie de inflamación y eso como no es una infección generalizada y todo el músculo está alterado, solo algunos segmentos, entonces uno siente una cierta debilidad, pues, ¿no? Como que te duele, ¿no? Cuando te mueves, sientes como una pesadez, así, ¿no? Y esto poco a poco va a ir depurándose, ¿no? Estas células infectadas, ¿no? En algunos casos puede progresar la neumonía y en los niños se puede producir una enfermedad llamada síndrome de Reye, que es cuando a un niño le das aspirina cuando tiene influenza y se desarrolla el síndrome de Reye, que da hepatitis y edema cerebral. No es una complicación grave, pero por eso es que a los niños nunca se les da aspirina, ¿ya? Hay 3 vías por las cuales el virus de la influenza puede causar la muerte, por una enfermedad subyacente con descompensación. Digamos, es un paciente mayor que tiene insuficiencia cardíaca y le da influenza, puede fallecer por la influenza. ¿Por qué? Porque puede producir mayor dificultad respiratoria y eso va a exigir al sistema cardiovascular, ¿no? La sobreinfección bacteriana, ¿no? Tiene influenza y pasa unos 5 días, 6 días y le da neumonía por el neumococo, ¿no? Y progresión directa rápida, ¿no? O sea, hay algunos cuantos casos en los cuales el virus avanza rápidamente con una especie de neumonía grave que nosotros le llamamos en el ARDS, le llamamos, o sea, síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Algo parecido a lo que se veía en COVID, ¿no? Que todo el pulmón se vuelve blanco, eso es. La complicación más importante es la sobreinfección bacteriana, como neumonía o bacteremia. Están involucrados Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Staphylococcus aureus. El diagnóstico es hisopado nasofaringio, nasal y faringio. Se prefiere primero por mejor rendimiento, o sea, lo que indica es que debe ser hisopado tanto de la nariz como de la faringio, no por separado, ¿no? O sea, no solo nasal o solo faringio, sino de los dos tiene que ser. Se puede realizar cultivo viral, serología, pruebas antigénicas y moleculares rápidas, inmunofluorescencia y PCR. Yo les he puesto aquí en negrita porque son las pruebas que más se utilizan, ¿ya? Las pruebas antigénicas y las moleculares rápidas. Actualmente, con lo del COVID, nuestros laboratorios un poquito han mejorado y ya hacemos PCR para influenza. Entonces, podemos tener el diagnóstico, ¿ya? Pero si tú quieres la detección de los subtipos específicos, si quieres saber si es H1N1, H3N2, etc., se requiere PCR, ¿ya? No lo vas a obtener por estas, o un cultivo viral, ¿no? Que es más trabajoso. Los test de anticuerpos son útiles para estudios epidemiológicos, o sea, no usamos anticuerpos para detectar virus, ¿no? Anticuerpos en sangre, ¿no? La prevención es la vacunación anual. Existen 3 tipos de vacuna, una inactivada, otra recombinante y otra de virus vivo atenuado, ¿no? La inmunidad se desarrolla a partir de las 2 semanas, ¿no? Luego de la vacunación. ¿Alguna pregunta de influenza? ¿No? Bien. No se preocupe, no se va a contar las cosas. Virus para influenza. Este es más corto, ya no es tan complicado que influenza. Pertenece a los paramyxovirus de la familia Paramyxoviridae, poseen 4 serotipos. Ahí va el virus para influenza 1, 2, 3 y 4. Son virus con envoltura también, ¿no? Que pueden ver, una envoltura. Poseen ARN negativo de una sola cadena. Poseen hemaglutinina y neuraminidasa en la misma espícula, o sea, no tienen la proteína separada. Aquí en el gráfico pueden ver, acá dice, ¿no? Hemaglutinina, neuraminidasa, PIB es para influenza virus solamente, aquí, ¿no? Y acá dice proteína de unión, que dice acá RSV, este es virus sincitial respiratorio. Lo que pasa es que en el libro, el gráfico lo utilizan para explicar los 2 virus, ¿ya? Entonces, en el caso de influenza, para influenza, pueden ver que es solo una proteína que tiene las 2 funciones, ¿ya?
tiene una sola cadena, ¿visto? Solo tiene una sola cadena de RNA, no tiene varias cadenas separadas, ¿no? Su replicación es en el citoplasma y no posee chip ni tejido antigénico, ¿no? Entonces no dan las neumonías o las epidemias que hemos visto. Afecta a infantes, niños y adultos mayores inmunocomprometidos, produciendo infecciones respiratorias de consideración. La inmunidad a la reinfección es transitoria, o sea, dura poco tiempo. Las infecciones en adultos y adolescentes son leves. La inmunidad humoral controla la infección porque se desarrollan inmunoglobulinas o anticuerpos contra hemaglutinina neuraminidasa y la proteína de fusión, F. La inmunidad celular puede prevenir el desarrollo de enfermedad severa, ¿no? ¿Cómo se transmite? Por gotas respiratorias o aerosoles con la tos o el estornudo, periodo de incubación 2 a 7 días. Los síntomas pueden ser abruptos como el crup espasmódico, pero generalmente inicia como una infección de vías respiratorias superiores, ¿no? Hay fiebre, congestión nasal, estornudo, dolor de garganta, tos perruna, tos voz ronca y dolor de oídos, que progresan 1 a 3 días comprometiendo las vías respiratorias inferiores. Sibilancias, crup, bronquitis, bronquiolitis, neumonía. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este virus generalmente en los adultos solo queda como infección de vías respiratorias superiores, ¿no? Con dolor de garganta, estornudos. Pero en los niños pequeños se ha visto que el virus sí puede progresar a cuadros más graves. Pues ahí aparece sibilancias, crup, bronquitis, ¿no? Hasta neumonía. El virus de tipo 1, para influenza, produce una enfermedad llamada crup severo, cuyo nombre es laringotraqueitis aguda en niños pequeños. También da rinofaringitis, faringitis, traqueobronquitis, ¿no? En todas las edades. ¿Por qué es importante? Porque esta laringotraqueitis puede ser grave en niños. Se les cierra la garganta y no pueden respirar, ¿ya? Eso es lo que se ve, ¿no? Cuando hagan pediatría solamente les van a hablar de lo que es el crup, así se le llama, ¿no? Que afecta a niños pequeñitos, ¿no? El parainfluenza 2 produce enfermedad similar a parainfluenza 1 y 3, se asocia al crup, ¿no? A veces da infecciones respiratorias bajas. El tipo 3, principal causa de enfermedad severa de vías respiratorias inferiores. O sea, el 3 es el que más produce neumonías, bronquitis en menores de 1 año. Y la influenza 4 es menos común, produce enfermedad respiratoria médica. El diagnóstico, PCR, detección de antígenos, igual todo es por hisopado, ¿no? Por hisopado. Aislamiento viral, las pruebas serológicas y tratamiento, no tiene tratamiento, ¿ya? La vacuna sí hay, no está mencionado, pero la vacuna de influenza muchas veces la combinan con tipos de parainfluenza para inmunizar a los pacientes, ¿ya? Luego tenemos el virus sincitial respiratorio, que es el virus de género neumovirus de la familia Paramyxoviridae. Es una ARN lineal con envoltura que infecta los bronquios, bronquiolos y alveolos pulmonares, se transmite por secreciones respiratorias. También puede producir el crup, que es la laringotraqueitis, bronquitis, bronquiolitis o neumonía en infantes. Es la causa más importante en menores de 1 año. De todos los virus que hemos visto, este virus, el virus sincitial respiratorio, es el que sí produce neumonía en niños menores de 1 año, ¿ya? Y puede producir cuadros de neumonía graves en niños menores, ¿ya? Entonces, es el que afecta más a los niñitos. También se ha visto que pacientes mayorcitos, ¿no? O inmunocomprometidos puede dar también cuadros de neumonía, ¿ya? ¿Sabes? ¿No? Porque se caracteriza por producir la fusión del celular, llamada formación de sincitios. De ahí viene el nombre virus sincitial respiratorio en cultivo. ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que estos virus, cuando tú todas estas células que están infectadas por el virus, el virus tiene una proteína que se llama proteína F, y lo que va a hacer es que se fusionen las membranas celulares de las células infectadas, de manera que van a formar una célula grande, ¿no? El núcleo. Entonces, el virus hace que se fusionen las membranas celulares, ¿no? De estas células, y posteriormente se va a formar una célula grande, ¿no? Multinuclear que tiene el virus, ¿no? Ese fenómeno se le llama formación de sincitios, ¿ya? No posee hemaglutinina ni neuraminidasa. La estructura es similar al parainfluenza, pero en su envoltura posee una proteína de unión G y otra de fusión F. Su RNA es lineal, cadena única, ¿no? Como pueden ver allí, sentido negativo, codifica 10 proteínas
La más importante es la proteína F, que produce la fusión, ¿no?, de células infectadas, ¿no? Epidemiología: produce brotes anuales entre otoño y primavera que duran 8 a 12 semanas, ¿no? La duración común de la propagación del virus es de 5 a 7 días. Sin embargo, el proceso de diseminación del virus en lactantes pequeños puede ser más, ¿no?, de 9 a 20 días, ¿no? La propagación del virus sincitial respiratorio en los hospitales es un problema grave. El lavado de manos es importante para su control. Las mascarillas no son eficaces para controlar el contagio intrahospitalario. Patogénesis: ingresa a las vías respiratorias superiores por medio del contacto con secreciones infecciosas. La infección parece confinarse principalmente al epitelio respiratorio, con un compromiso progresivo de las vías aéreas medias e inferiores, ¿no? El efecto directo del virus en las células epiteliales de las vías respiratorias es similar al virus de la influenza. Entonces, ¿qué cosa produce? Produce daño, ¿no?, destrucción de las células ciliares, ¿no?, y aumenta la producción de moco, ¿no? Eso es lo que produce. Al igual que los otros virus que hemos visto, no hay viremia. El aumento aparente en la gravedad del virus sincitial respiratorio, en particular en niños muy pequeños, todavía no se ha entendido por completo, pero quizá tenga un origen inmunológico. La inmunidad de tipo TH2 se asocia a enfermedad más grave, o sea, depende más de la inmunidad TH1. Los principales datos patológicos del virus sincitial respiratorio están en los bronquios, bronquiolos y alveolos. ¿Y qué es lo que se ve? Se ve que hay necrosis de células epiteliales, hay infiltrado inflamatorio intersticial de células mononucleares que pueden comprometer a los alveolos y conductos alveolares, y taponamiento de las vías aéreas más pequeñas con material inflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se destruyen las células de los epitelios, ¿no?, y el moco que se acumula se tapona. Entonces, hay como especie de tapones de moco en las vías respiratorias. Entonces, eso es lo que produce la insuficiencia respiratoria en los niños, ¿ya? Como nuestros bronquios son un poco más grandes, no sufrimos tanto de eso, pero los niños pequeños, sus bronquios son más pequeñitos, entonces hay más fácilmente el taponamiento se produce, ¿no? La infección por el virus sincitial respiratorio produce respuestas de anticuerpos humorales y secretores de inmunoglobulina G y A. La gravedad de la enfermedad parece disminuir a medida que aumenta la edad y que se presentan reinfecciones sucesivas, ¿no? Entonces, a medida que te vas reinfectando, ya no es tan severo el cuadro. Por eso es que los adolescentes, los adultos, casi no sufrimos mucho con el virus. Periodo de incubación de 2 a 4 días, es una rinitis que progresa en 1 a 3 días, y en lactantes, este nivel máximo generalmente asume la forma de bronquiolitis y neumonitis con tos. ¿Saben qué es sibilancias? Sibilancias es el silbido, ¿no?, que se escucha en los asmáticos, ¿ya? Ese es sibilancias, ¿no? Entonces, no todas sibilancias asma, ¿no? Hay virus que dan sibilancias, ¿no? Neumonías, las bacterias no dan sibilancias, ¿ya? Cuando ustedes ven una neumonía por bacterias, ahí no hay sibilancias, ahí no, hay otros hallazgos. Y dificultad respiratoria. La duración de la enfermedad 10 a 14 días. Entonces, si tú tienes un niño que lo escuchas y hay sibilancia, está con gripe, ese es un viral, ese no es bacterial. La tasa de mortalidad entre lactantes infectados hospitalizados es 0,5 a 1%. No obstante, se puede elevar a 15% más en niños con quimioterapia contra el cáncer, lactantes con cardiopatía congénita o aquellos con inmunodeficiencias, ¿no? Ya tienen ya algún problema de base. Los lactantes mayores, niños y adultos, se infectan también con facilidad, ¿no? Pero no desarrollamos pues enfermedades severas, ¿no? Porque por lo que ya comentamos. Las enfermedades clínicas en estos grupos son en general más leves, puede haber CRUD, traqueobronquitis e infección de vías respiratorias superiores. Sin embargo, los ancianos sí pueden experimentar mayor morbilidad, ¿no? Se pueden complicar más, ¿no? El diagnóstico, haces un hisopado y le haces inmunofluorescencia o inmunoenzimas del antígeno viral o PCR, ¿no? También puede ser un cultivo viral, y el diagnóstico serológico no funciona mucho. Tratamiento, oxigenación y observar posibles complicaciones, ¿no? Se ha visto que se pueden sobreinfectar los niñitos con virus respiratorio, o casos raros, se ha visto que se forma una entidad llamada cor pulmonar. Por si acaso no les explico. Cor pulmonar es cuando se desarrolla hipertensión pulmonar, ¿ya? ¿Qué significa eso? Ustedes saben que ¿qué sistema tiene más presión de flujo sanguíneo? ¿La circulación mayor o la circulación menor? La circulación mayor, ¿no? Es 120-80, es la presión arterial. En la circulación menor, en los pulmones, la presión es baja, creo que es 60-40 más o menos.
Entonces, el cor pulmonar es cuando la presión del sistema menor es alta y llega a superar a la presión del sistema mayor. Entonces, ahí sí el flujo de sangre es dificultoso y ahí el paciente prácticamente se ahoga, ¿no? Porque no fluye la sangre tan rápidamente y eso no permite que el oxígeno no entre tan rápido, no se distribuya tan rápidamente los tejidos. Y finalmente vamos a hablar de COVID. ¿Ya? Son las 8. Ya, lo dejamos para la siguiente. Sí, COVID también es un poquito largo. Los dos más largos son COVID y... ¿Y es para el